Estimadas, muy buenas tardes. Quiero presentar esta sesión de carácter asincrónico, precisamente para ir fortaleciendo cada uno de los contenidos que tenemos por impartir en nuestro programa. De ello, siendo así, y dado que a veces nuestros tiempos son bastante ajustados, requerimos hacer esta suerte de metodologías para efecto de, reitero, fortalecer los contenidos más importantes. Estábamos conversando sobre las causales objetivas y subjetivas. Claramente este es un tema bastante extenso, pero que nos obliga a hacer los análisis jurídicos, en este caso, que les van a servir a ustedes precisamente con las orientaciones para su carrera como tal. Y cuando yo les comentaba que eran objetivas, es que la causa del despido proviene de circunstancias externas o funcionales, pero no de una falta del trabajador precisamente. Las subjetivas, la causal del despido proviene de la conducta o incumplimiento atribuible al trabajador. En Chile, las causales de despido o las causales de término del contrato de trabajo están reguladas fundamentalmente en el artículo 159 hasta el artículo 162. Y cada una de estas causales, que esperamos verlas sobre todo en esta sesión asincrónica, fundamentan una suerte de situaciones de carácter específico que tienen como consecuencias prevalentes para el trabajador, para el empleador y el consecuente pago de indemnizaciones. Fundamentalmente, el artículo 159 nos habla de aquellas causales de orden objetivo que datan fundamentalmente, y lo habíamos conversado en nuestra sesión académica anterior, por el mutuo acuerdo de las partes, cuyos requisitos deben estar fundamentalmente constados por escrito, debe ser firmado por ambas partes, y que al estar en el mutuo consenso o en el mutuo acuerdo, pues no existe la obligación legal de pagar indemnización ni por años de servicio, ni la indemnización sustitutiva del previo aviso, salvo que las partes acuerden ello como tal, como una suerte de relación benéfica mutua, precisamente para llegar a término con esta relación laboral. La renuncia del trabajador es una decisión de carácter unilateral de terminar el vínculo. Igualmente, la ley laboral nos exige que sea por escrito, que se debe dar el aviso de los 30 días de anticipación y que de una u otra manera tampoco debiese corresponder el pago de la indemnización por años de servicio como tal. La tercera causal es la muerte del trabajador. Y con la muerte del trabajador, básicamente se extingue automáticamente cualquier relación laboral como tal. Esta causal opera de manera automática. Deben pagarse, por supuesto, las remuneraciones pendientes y prestaciones de vengada a los herederos, aquellos que acrediten la categoría de heredero forzoso conforme a la ley sucesoral. Y es importante porque cuando nosotros hablamos de la muerte del trabajador, claramente debemos aducir que solo aquellos que tengan la categoría de herederos forzosos legítimos podrán acceder, por supuesto, a los derechos y a las prestaciones laborales, como es, y a todos los demás beneficios, como fuese inclusive el feriado proporcional, el cual se debe pagar al cónyuge o al conviviente civil, o a los hijos o a los padres del fallecido. La muerte del trabajador, si bien pone término a la relación laboral conforme al artículo 159, numeral 3, claramente es importante considerar esta línea jerárquica sucesoral, pues existen dificultades como es la acreditación de la pareja de hecho como tal, sin que preceda algún acuerdo de unión civil que pueda
cumplir o ejecutar o validar el rol que tiene esa persona dentro de la jerarquía sucesoral para que obviamente pueda adquirir las remuneraciones, las prestaciones que aquel hubiera quedado adeudado respecto del empleador hacia el trabajador fallecido e inclusive también la suscripción de un finiquito. Toda vez que lo que se está realizando es un acto entre vivos, ¿no? Es un acto entre vivos que precede de una consecuencia de un hecho fatal como es la muerte natural del trabajador, porque si fuera una muerte de orden accidental, estaríamos dentro del marco de la aplicación de la ley 16.744, que son accidentes de trabajo como tal. Cuando estamos dentro de la causal número cuarta, que es el vencimiento del plazo convenido, el cual aplica contratos a plazo fijo y que de una u otra manera, llegada la fecha pactada, el contrato debiese dar lugar a su término y que la renovación sucesiva de este contrato o plazo a plazo convenido claramente da lugar, por supuesto, a la terminación de la relación laboral, pero que su segunda renovación da lugar precisamente a la transformación de este contrato a término indefinido como tal. Permítanme solo un segundo para efecto de... Gracias por ese breve receso. La conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato frecuentemente también tiene la naturaleza de estos contratos a plazo convenido o a plazo pactado, porque están directamente relacionados con las ejecuciones de obra, de construcción, de proyectos específicos, en las cuales, por supuesto, una vez finalizada la obra o terminado el proyecto, debiese darse lugar al término del contrato como tal. Lo particular de este tipo de contratos es que tienden a disfrazar o a simular, mejor aún, el término correcto es simular una suerte de relación laboral bajo la modalidad de indefinido, porque estos proyectos u obras pueden estar dentro del marco de los 2 años y claramente aquí tenemos una suerte de extensión que le otorga matices de algún tipo de estabilidad a ese contrato o relación laboral. Sin embargo, si somos cuidadosos, no debería desnaturalizarse y simplemente dar lugar a la ejecución exacta de ese contrato de obra. Y por tanto, las cláusulas más prevalentes dentro de este tipo de contrato para que no exista ninguna relación a su término es que se debe especificar las partes contratantes, el objeto detallado del contrato, el objeto de la prestación de la obra que se va a realizar, el precio, la forma de pago, el plazo de ejecución, es decir, fecha de inicio y terminación, las obligaciones de las partes recíprocamente, los materiales y equipos a utilizar, quién los aporta, las garantías, las penalizaciones por incumplimiento de ese contrato. Como les decía, la fecha de terminación del contrato pareciera ser una cláusula muy fugaz, pero es la más vital en este tipo de vinculaciones y claramente la firma de ambas partes, en este caso empleador y trabajador como tal, si todo se hace correctamente, no debiese tener ningún tipo de inconveniente y por supuesto no da lugar al pago de las indemnizaciones por año de servicio o por sustitutiva del previo aviso. El caso fortuito o fuerza mayor, que creo que aquí nos habíamos quedado en la gran mayoría del curso, se trata de hechos imprevisibles, de hechos externos a la relación laboral
que aducen fundamentalmente algún evento de carácter natural o de carácter físico que impide, por supuesto, la ejecución de la obra y el desarrollo como tal. El artículo 160 nos empieza, del Código del Trabajo, nos empieza a hablar de esas causales de orden subjetivo, o como se conocen en algunos países, particularmente también en Chile, causales de orden disciplinario. Y son subjetivas porque aducen al comportamiento que puede tener el trabajador y que seguramente producto de algún tipo de incumplimiento dentro de esa relación laboral pueda dar lugar al pago de indemnizaciones o al no pago de las mismas como tal. Pero en lo particular, cuando se habla de subjetivas, estamos hablando de aquellas causales que impactan fundamentalmente en la conducta del trabajador y están encaminadas, como bien lo indica el artículo 160, a la falta de probidad, en la cual implica conducta deshonesta, tal es el caso como una apropiación indebida o como una falsificación de documento, como un fraude de la empresa, lo cual es constitutivo de una conducta grave y amerita, por supuesto, una suerte de sumario o investigación disciplinaria. Hoy día, cuando nosotros hablamos, por supuesto, del acoso sexual, inevitable no venir a nuestra mente la aplicación de la ley Carín, la ley 21.643, en la cual busca prevenir, investigar y sancionar los acosos de cualquier tipo dentro del orden laboral y que de una u otra manera puedan desencadenar en violencia de trabajo. Está en vigencia a partir del año 2024 y protege tanto a trabajadores como del sector público como del sector privado que puedan eventualmente estar en ambientes de orden tóxico, como agresiones, como hostigamientos, humillaciones, maltrato, conductas de carácter sexual no consentidas que por supuesto afecten de sobremanera la situación laboral de la persona y también conductas de carácter violento ejercida por terceros eventualmente ajenos a la relación laboral y que puedan obviamente desencadenar, reitero, en una suerte de complejidad o una suerte de escenario violento en el trabajo como tal. Por eso es importante cuando nosotros enunciamos estas causales que de una u otra manera están incluidas como de carácter subjetivo y que de una u otra manera pudiesen endilgarse a la responsabilidad del empleador, con la ley Carín hubo una suerte de mirada diferente, mirada distinta, porque obliga fundamentalmente al uso de protocolos de prevención, de tener canales de denuncia, de investigar esas denuncias de forma confidencial y oportuna y de adoptar esas medidas de protección para las personas, en este caso para los trabajadores afectadas. Por eso, cuando nosotros hablamos de ley Carín, estamos hablando fundamentalmente que en el sector privado, particularmente la denuncia puede presentarse ante el empleador o ante la dirección de trabajo, de preferencia ante la DT, que de una u otra manera nos va a llevar a que la denuncia y todo el trámite que tenga que hacer la inspección del trabajo, precisamente el recaudo testimonial y corroborar si en efecto hubo algún tipo de violación o vulneración de la ley Carín, nos sirva como una suerte de soporte para la presentación de la demanda ante tribunales. Si de una u otra manera también, como me ha sucedido, me han indagado, si estamos en un contrato de trabajo por obra o faena, también estamos sujetos a la aplicación de la ley Carín, sí, es un rotundo, porque claramente la modalidad laboral no incide en la protección que debe incluir, por supuesto, las situaciones de acoso laboral o acoso sexual o violencia en el trabajo, puesto que los insultos, las humillaciones, como bien lo decía, los malos tratos reiterados, que es una característica fundamental, las amenazas, la intimidación, las agresiones, no están directamente relacionadas con la modalidad contractual, sino con el escenario de trabajo como tal. De todas maneras, tendremos la oportunidad de escuchar a una gran docente de la Universidad San Buenaventura de Colombia, que nos va a hablar sobre acoso laboral y a quien les hago a todas, absolutamente a todas y a todos, la invitación para escucharla.
Seguimos con las causales. El artículo 160, numeral 2, las negociaciones prohibidas. Cuando un trabajador, es muy clara la constitución de esta causal. Cuando un trabajador realiza actividades comerciales dentro del giro de la empresa, pese a que existe una clara prohibición. Un ejemplo, un vendedor que capta clientes para un negocio propio, competidor cuando su contrato prohíbe expresamente esa actividad. Entonces, lo que claramente busca este artículo es pretender que el trabajador cumpla con lo que está pactado dentro de su contrato en cuanto a lo que tiene que ver con el giro comercial de sus funciones como tal. O sea, las expresas prohibiciones que de una u otra manera le aducen al trabajador cumplir con una suerte de ética, con una suerte de rol transparente, y que de una u otra manera no contravenga o no afecte el mismo giro comercial para la empresa o empleador al cual se encuentra vinculado. De una u otra manera, si una persona, por ejemplo, trabaja surtiendo o vendiendo materiales de construcción para una empresa y su contrato lo prohíbe de forma taxativa realizar, por supuesto, este tipo de negocios particulares en el mismo rubro, pudiese quizás ser aducida esta causal si vende, digamos, similares o iguales productos por cuenta propia a clientes de la empresa. Eso es una actuación que también se traduce fundamentalmente en una suerte de comportamiento antiético, ¿no? Y amerita, por supuesto, una suerte de investigación disciplinaria porque es una causal subjetiva del trabajador que incumple lo que se encuentra pactado, por supuesto, dentro de su contrato laboral. El, el artículo 160, numeral 3, nos habla también de otra causal de suma importancia, que reviste una importancia fundamental cuando es la no concurrencia del trabajador a sus labores, sin que exista una causa justificada durante 2 días seguidos, durante 2 lunes en el mes, en el fondo un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Además, también el artículo reza y nos dice que se aplica cuando un trabajador a cargo de una actividad faena falta injustificadamente sin tener la comunicación o el aviso previo y ello provoca una perturbación grave en la marcha de esa función, en la marcha de la obra, en la marcha de la faena. Entonces hay que tener en cuenta que aquí es la regla del 2-2-3, es decir, 2 días seguidos de inasistencia, 2 lunes en un mismo mes y 3 días en un total durante el mes. Y claramente también está la causal de abandonar sus funciones como tal. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, el empleador lo único que tiene que proceder fundamentalmente es a despedir al trabajador por haber incumplido esta causal y que de una u otra manera no amerita el pago de indemnizaciones de ningún tipo, porque se entiende que el empleador está amparado precisamente en el ejercicio de esta causal. Ahora bien, el trabajador todavía tiene un mecanismo adicional y es que pueda impugnar este tipo de actuación a la carta de despido y pueda reclamar ante quién, ante la dirección del trabajo o en su defecto demandar directamente ante un tribunal de la jurisdicción laboral, justificando la ausencia a través de una causal válida. Tendríamos que verlo individualmente, tendríamos que analizarlo individualmente, puesto que a veces suele suceder en un escenario de licencia médica, de un accidente, de una emergencia familiar o algún tipo de caso fortuito, pero tienen que comunicar al empleador. Ese es un deber que ustedes tienen dentro del rol funcional del trabajador como tal. Cuando nosotros hablamos y seguimos en el análisis del artículo 160, cuando hablamos fundamentalmente de
al abandono de trabajo, la causal del abandono de trabajo, y que permite fundamentalmente al empleador despedir al trabajador sin derecho a la indemnización, nos referimos fundamentalmente para darle un amplio y mayor espectro a las salidas intempestivas e injustificadas. El trabajador estaba en su jornada laboral y se fue a ver un partido de fútbol. Eso no puede ser. Se retira del lugar del trabajo sin autorización previa. Entonces, por tanto, el empleador tiene esta potestad de ni siquiera justificar la carta, simplemente elevarle la causal para efecto de cumplir con la terminación de este contrato. Ahora bien, sigamos con nuestro artículo 160, numeral 5, imprudencias temerarias. Cuando uno despide a un trabajador por haber cometido algún tipo de actos, de omisiones, que pongan en riesgo fundamentalmente la seguridad no solo propia, sino de su entorno, la salud, se refiere fundamentalmente a conductas de carácter peligroso, negligentes, graves, que puedan eventualmente, reitero, poner en riesgo no solamente la vida o salud de las personas del entorno laboral y propia, sino también las instalaciones y la operación de la empresa. Entonces, un ejemplo de ello, operar maquinaria sin seguir el procedimiento de seguridad, trabajar bajo los efectos de alucinógenos o del alcohol, la desactivación de dispositivos que no corresponden, y que de una u otra manera también puedan realizar maniobras con objetos, con equipamiento de la empresa que no cumpla debidamente el instructivo de seguridad para aquello. Entonces, lo que debe probar, aquí sí también hay una suerte de carga de la prueba para el empleador, y es que debe probar el empleador que el acto, omisión o imprudencia del trabajador se dio, que la conducta fue lo suficientemente grave o temeraria, es decir, riesgosa, y que afectó en consecuencia o puso en riesgo la seguridad, la salud de los trabajadores, la vida de los trabajadores, el funcionamiento de la empresa como tal. El artículo 160, numeral 6, nos habla fundamentalmente de lo que es un perjuicio intencional, un perjuicio material o intencional, en la cual también no hay lugar al pago de ninguna indemnización, un perjuicio material causado fundamentalmente a las instalaciones, a las maquinarias, a las herramientas, a todos los productos o mercaderías, es decir, produce un daño de carácter deliberado, que de una u otra manera también busca fundamentalmente afectar el entorno laboral y la operatividad de la empresa. No sé, se me ocurre romper una máquina excavadora a propósito, destruir equipo de trabajo, dañar intencionalmente algún producto, destruir información, sabotear, ¿no? Hoy día que el sabotaje ya es un delito constitutivo. Entonces, aquí la carga para el empleador es la probanza, el probar que existió un daño material real, que el daño recayó sobre instalaciones, maquinarias, herramientas, productos o mercancía, y que el trabajador actuó con dolo, es decir, con la intención deliberada de causar, por supuesto, un perjuicio notorio para el empleador como tal. El artículo 160, numeral 7, que también lo vemos, incumplimiento grave de las obligaciones, es una causal más bien generalizada, que pareciera que resume los numerales 4, 5 y 6, y que de una u otra manera ejemplos de aquello puede ser negarse reiteradamente a las instrucciones que por supuesto le instruye el empleador, desobedecer las instrucciones, de las causales que se contemplan en el artículo 160, puesto que pareciera que ahí en todas ellas precede un incumplimiento de los deberes fundamentales que pueden provocar perjuicios relevantes a la empresa. Y aquí la probanza, es decir, lo que debe probar el empleador es que la obligación contractual fue incumplida. Es decir,
vemos las funciones del contrato, las obligaciones no han sido cumplidas y él debe, por supuesto, acreditar aquello, que el incumplimiento es imputable al trabajador y que la falta tiene la gravedad suficiente para justificar el despido. Pues la gravedad obviamente va a ser evaluada por un sumario, pero que de una u otra manera también la gravedad que presente para el trabajador en pro y perjuicio de esa empresa va a ser aducida, por supuesto, en tribunales como tal. Entonces tenemos que el artículo 160 matiza fundamentalmente en su numeral 3 las inasistencias injustificadas, el numeral 4 el abandono del trabajo, la negativa del trabajador, el numeral 5 esas conductas temerarias que afectan la seguridad, el numeral 6 el daño material intencional y el numeral 7 que pareciera que resume cualquier incumplimiento grave que de una u otra manera puede dar lugar a afectar notoriamente a la empresa en calidad de empleadora como tal. Aquí tenemos una suerte de causales del artículo 160 que también es bueno agruparlas en una suerte de categorías para poder identificarlas. Violación del deber de probidad y respeto, la causal número 1, letras A y F, todo esto está reposado en el Código del Trabajo. Conflicto de intereses, incumplimiento de asistencia y prestación de servicios e incumplimientos graves que afectan la seguridad, el patrimonio o la ejecución del contrato. Y llegamos a una causal que a mí me parece de sobremanera e importancia conversarla. Y se llama necesidades de la empresa, que de una u otra manera es la que actualmente, bueno, ya lo hemos visto en otras oportunidades, se aduce precisamente para que el empleador tenga la potestad de terminar el contrato cuando existen razones objetivas, es decir, que no son ni imputables al trabajador, ni imputables al empleador y ajenas a la conducta del trabajador, pero que se hacen necesarias bajo la reducción o reorganización que de una u otra manera le da, reitero, esa potestad al empleador compensándolo. Y en este caso sí corresponde pagar la indemnización de servicio o por años del servicio si el trabajador llegase a cumplir, por supuesto, los requisitos legales, que es a partir constitutivo de un año y que de una u otra manera también por parte del empleador hay una suerte de reestructuración interna, una supresión de algún área, una baja de producción dentro de la empresa, innovaciones tecnológicas que pueden sustituir puestos de trabajo y cambios fundamentalmente en el mercado económico que aducen la necesidad de reducir personal. Entonces, aquí no se pueden utilizar ningún tipo de investigación disciplinaria, es decir, no es por culpa del trabajador, sino por razones de la empresa, por eso se llama necesidades de la empresa. Y claramente, si el despido se le eleva por esta causal, el trabajador tiene derecho a indemnización por años de servicio, un mes por cada año trabajado, indemnización sustitutiva de aviso previo si no se le avisa con 30 días y si se procede el despido inmediato, el pago de sus feriados proporcionales, el pago de vacaciones pendientes y cualquier otro haber adeudado y pactado. El trabajador puede reclamar si no está de acuerdo con el esbozar de esta causal. Si esta causal definitivamente no está bien argumentada, hay que argumentarla fundamentalmente, sobre todo en el plano de la reestructuración económica. Si en realidad no se justifica el despido y si no hay necesidades, si no hay pruebas que sustenten, por supuesto, esa necesidad de la empresa como tal, agotamos la vía gubernativa ante la reclamación ante la Dirección del Trabajo, lo cual no es obligatorio y simplemente podemos presentar la demanda ante tribunales laborales, en la cual tendremos 2 etapas que se fijará por una audiencia preparatoria y por una audiencia de juicio. En la audiencia preparatoria se fijarán las propuestas de cada parte y sobre todo los montos que se pretenden reclamar por la constitución de una
de un presunto despido injustificado y no por la causal de necesidades de la empresa, del artículo 161 del Código del Trabajo. Y obviamente aquí lo que hay que revisar por parte del tribunal es que si existen razones objetivas y comprobables que justifiquen, por supuesto, terminar ese contrato como tal. Por eso hay que analizar muy bien las razones económicas, las razones técnicas, las razones estructurales, las razones de mercado como tal. Entonces, hay que analizar muy bien la causal, si verdad la empresa tenía problemas o cambios estructurales, desde cuándo venían, si el puesto del trabajador desaparece, se suprime o cambia realmente, si hay pruebas internas como es la reestructuración, reducción del personal, y si definitivamente la causal solamente fue un pretexto para despedir o constituir una suerte de despido injustificado. Si esta causal está mal usada o mal ejecutada, el despido es injustificado y pueden haber inclusive, además de las indemnizaciones de las cuales estamos conversando, puede haber pago de recargos e indemnizaciones adicionales hasta el 30% o más sobre la indemnización por año de servicio, según sea el caso. Entonces, debe existir una necesidad real de la empresa, no una decisión arbitraria, ¿no? No una decisión arbitraria que claramente permita disfrazar un despido injustificado como tal. El desahucio en el contrato de trabajo es una forma también de término del contrato que significa, en palabras muy simples, que una de las partes pone fin al contrato avisando a la otra sin necesidad de señalar una causal de incumplimiento del trabajador. ¿Cómo se explica esta? Está regulada, pero de una u otra manera es un aviso de término de contrato, el desahucio, donde el empleador comunica que va a terminar la relación laboral, que debe dar con 30 días de anticipación, debe respetar el término del previo aviso o pagar ese mes, que sería la indemnización sustitutiva de aviso previo. No es necesario que el trabajador haya cometido una falta y usualmente el desahucio se aplica en trabajadores de alta confianza o de exclusiva confianza del empleador, en cargos de dirección o gerencia, que fundamentalmente pues el empleador tiene esa potestad de activar esta figura como tal. Si el desahucio está bien aplicado, el trabajador recibe indemnización por años de servicio, por sustitutiva del previo aviso, vacaciones proporcionales y pago de remuneraciones o pago de remuneraciones pendientes o pactadas. ¿Cuál es la diferencia con las necesidades de la empresa? Que aquí no hay que aducir ningún tipo de causal específica, ¿ya? Aquí no hay que aducir ningún tipo de causal específica, sino que simplemente se procede a dar término a las relaciones, una potestad que tiene el empleado. Las necesidades de la empresa sí deben justificarse y esa es su gran fragilidad. Deben esbozarse o presentarse las razones económicas, técnicas o estructurales. El desahucio es más bien una forma de término del contrato, más bien libre, más bien unilateral, pero no puede ser arbitrario, ¿ya? Deben respetarse los plazos, indemnizaciones y límites legales, como es el cumplimiento de los 30 días, y de no cumplirse se tiene que pagar la indemnización. La indemnización por años de servicio, como ya lo explicaba, tiene una suerte de requisitos legales cuando se terminan el contrato y que da lugar a este pago, sobre todo en necesidades de la empresa y en el desahucio, ¿no? Es un pago que compensa fundamentalmente el tiempo trabajado en la empresa cuando el despido no es por una falta del trabajador y por lo general se calcula con un mes de sueldo por cada año trabajado, con un tope de 11 años. También se paga proporcional si se han trabajado meses incompletos. Entonces,
Para ella tiene que proceder o para tener derecho a la indemnización por año de servicios, tener un contrato de trabajo, tener mínimo el año de antigüedad, un año de antigüedad, que el despido, por supuesto, sea causal, sea por las causales que lo permitan, eventualmente y particularmente la del artículo 161, y no haber sido despedido por causales imputables al trabajador, como son el del artículo 160, que son por conductas imputables al trabajador como tal. ¿Ya? ¿En qué casos no se paga? En casos de inasistencias injustificadas, abandono del trabajo, incumplimientos graves. ¿Ya? Eso como tal es un derecho que se otorga fundamentalmente por la estabilidad laboral, no es un regalo, ojo, y fundamentalmente depende del tipo de despido y la antigüedad que tenga el trabajador como tal. Quería hacer, como se dice, esa precisión. Aquí ya vemos un poco el resumen de las causales, si se requiere elevar la causa, el tipo de fundamento y fundamentalmente el artículo 163 del código laboral del Código del Trabajo, la regula con una mayor explicación, sustento, la relaciona con el término del contrato, sobre todo en despido por necesidades de la empresa, y ratifica fundamentalmente los requisitos en las cuales también da lugar al pago de ella con un tope de 11 años. Cuando nosotros hablamos fundamentalmente también del segundo acápite del artículo 163, cuando nos habla de las liquidaciones concursales por parte, por supuesto, de las empresas y que están a cargo de los empleadores, se entiende que estamos hablando del sistema de quiebras o de insolvencia de la empresa, ¿no? Que es lo que regula fundamentalmente la liquidación concursal y que también da lugar al pago o reconocimiento de la indemnización por años de servicio. Y cuando estamos en una suerte de liquidación concursal, para explicarlo un poco y someramente, el contrato de trabajo termina automáticamente, no depende de culpa del trabajador, de hecho no depende de la culpa del empleador cuando hablamos de empresas y representantes legales. Eso se somete a una suerte de, como bien lo digo, una suerte de proceso de quiebra, de reestructuración, y que de una u otra manera ya hace parte más del orden del ámbito del derecho comercial, y que de una u otra manera las acreencias de orden laboral vienen a ocupar un lugar muy privilegiado, pues es lo que primero se le exige al representante de la empresa cuando ésta ha entrado en esta suerte de inconsistencias financieras que impiden, por supuesto, el desarrollo de la misma. Los trabajadores siempre van a ser la primera prioridad del pago y se le paga primeramente antes que a los otros acreedores como tal. Y por lo general, inclusive cuando estamos en una liquidación concursal, pueden haber hasta embargo y remate de bienes, y con el producido de aquello se pagan las acreencias de orden laboral, que aquí claramente lo explica más preciso. Nuevamente nuestro cuadro en la cual nos muestra cuáles son esas causales subjetivas, cuáles son esas causales objetivas, y esta causal legal que aduce fundamentalmente a la situación financiera de la empresa como tal. Muchas gracias y espero que esta sesión de carácter asincrónico fortalezca los conceptos en materia de causales de despido. Muchas gracias.